Hola, amada iglesia, es un privilegio, un gusto estar con ustedes de nuevo, con los que están presentes y también con los que están del otro lado de la cámara. De verdad que es una alegría poder abrir la palabra de Dios juntos. Y quiero invitarles a que tomen sus Biblias. Si puede una Biblia en papel, a mí me gusta la Biblia en papel porque cuando uno tiene memoria como visual, a veces le ayuda a encontrar dónde era que estaba cierto pasaje, cierta parte de la Biblia. En el celular uno después está buscando y todo se ve igual y nunca encuentra nada. Entonces, abra su Biblia en papel. Aún los niños también, tomen sus Biblias en papel, busquen la Biblia que le regaló su papi o su mami y ábrala conmigo en Lucas, Lucas capítulo 20. Y oremos juntos antes de leer la palabra, que el Señor nos pueda hablar. Usted pueda decir ahí: Señor, hoy mi petición es que tú puedas hablar a mi vida. Mi petición a nosotros, mi petición es que puedas tú enseñarnos, que puedas usar la vida de José para que tu palabra sea expuesta. Controla cada pensamiento, cada cosa que él va a decir, y puedas tú obrar y traer fruto a tu palabra en nuestros corazones. Que pueda seguir esa obra de transformación, que pueda dar fruto, que pueda llevar aún a algunos que están alejados de ti, pueda llevarles de la muerte a la vida. Oramos esto en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo, tú apliques la palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que haga el propósito para el cual tú la dijiste. Oramos en el nombre de Jesús, amén, amén. Pues el texto de hoy en Lucas 20 es una parábola. Y las parábolas a mí la verdad me dan un poco de miedo, porque yo siempre pensaba que las parábolas eran muy difíciles de interpretar. Como que uno fácilmente podía desviarse y resultar en una interpretación diferente a la que realmente era. Y antes de leer la parábola, quisiera darles algunas ideas iniciales, algunos tips de cómo podemos aproximarnos a las parábolas en general y a esta parábola para interpretarla. ¿Y saben por qué quería tomar este tiempo? Porque cuando uno estudia la historia de la interpretación de la Biblia, hubo una época en los primeros siglos de la iglesia en donde hubo unas personas, unos padres de la iglesia que se llamaron los alegoristas y se caracterizaban porque ellos interpretaban casi todo alegóricamente. En la cultura grecorromana la mayoría de textos religiosos o sobre todo textos difíciles los interpretaban alegóricamente, y personas como Orígenes, por ejemplo, interpretó alegóricamente, o Filón, que era un judío también de trasfondo griego, interpretó alegóricamente. Y eso realmente llevó como a muchos disparates interpretativos. Y quisiera darles, por ejemplo, Orígenes cómo interpretó en su momento la parábola del buen samaritano. Por ejemplo, él interpretaba al buen samaritano como representando a Jesús, al hombre que descendió a Jericó, que era Adán. Jerusalén representaba el paraíso, Jericó representaba el mundo, el sacerdote representaba la ley, el levita representaba a los profetas, el mesón representaba la iglesia y el regreso prometido del samaritano representaba la segunda venida de Cristo, y así una serie de cosas. Y lo interesante es que Orígenes veía como que al interpretar alegóricamente las cosas, al darle un significado especial a cada detalle de un texto bíblico, estaba en cierto modo llegando como a una interpretación más elevada, como algo así como si el texto tuviera un cuerpo, que fuera la interpretación del significado literal, un alma que era como ese significado ético o moral, y un espíritu que era ese significado elevado, alegórico, espiritual. Y realmente cuando uno se pone a buscar esos misterios secretos, puede terminar en grandes problemas. De hecho, los reformadores, una de las cosas que criticaron mucho, como Lutero y como Calvino, era precisamente esa tendencia a la alegoría en sus antecesores, al punto de que eran bastante cortantes. Voy a citar unas palabras que decía Lutero respecto de la interpretación alegórica de Orígenes. Decía que esas interpretaciones eran, entre comillas, tontas, entre comillas, disparates increíbles, entre comillas, absurdas y completamente inútiles. Y me tomo todo este tiempo porque yo mismo me he sentido tentado a interpretar la palabra para encontrar algo misterioso ahí, para descubrir algo secreto, algo que, mejor dicho, es un significado fuera de lo normal, algo extraordinario, una revelación especial que solamente yo recibo. Y eso nos puede llevar a errores. Y nuestro corazón tiende a ir hacia allá, como a encontrar algo que sea único para nosotros.
Y la verdad es que los textos bíblicos, si uno tiene que rebuscar demasiado para encontrar un significado, probablemente ese no es. Entonces vamos a mirar algunas ideas para interpretar una parábola. Son 7 puntos. Escúchelos y luego intente aplicarlos en la lectura de esta parábola. El primero es por qué se dijo esa parábola. Es decir, hay que mirar el contexto y por qué fue que Jesús habló esa parábola. Volviendo al ejemplo del buen samaritano, por ejemplo, el Señor da esa parábola porque alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque él quería justificarse a sí mismo. No sé si recuerdan esa historia. Y entonces el Señor cuenta la parábola. Y al final, de hecho, cuando el Señor termina de hablar la parábola, le dice, ¿y tú quién crees que es el prójimo? ¿Qué quiere decir eso? Que la ocasión de esta enseñanza inmediatamente nos fija una interpretación que tiene que ver con el prójimo. Entonces el contexto es importante. También en el caso del hijo pródigo, otro ejemplo, cuando uno ve por qué el Señor dio esta parábola, si ustedes recuerdan que Zaqueo había estado, eso lo leímos hace poco, Jesús había estado en la casa de Zaqueo, un pecador, un recaudador de impuestos, y la gente ciertas personas estaban inconformes y estaban molestas porque Jesús estuviera ahí. Y Jesús dio 3 parábolas que tenían que ver con eso, con cómo Dios mostraba su amor a otros, pero también cómo era la actitud de ciertas personas hacia la misericordia y el amor de Dios por los que se arrepentían. Entonces en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, uno tiene que ponerle atención a la actitud del hijo mayor. A veces nos enfocamos solamente, por ejemplo, en lo que el padre hizo y lo que hizo el primer hermano rebelde, pero el énfasis por el contexto pareciera que está al final. Segunda cosa, después del contexto, es quiénes son los personajes principales. Volviendo al ejemplo del hijo pródigo, pues hay 3 personajes, el padre, el hermano mayor y el hermano menor. Tercera cosa, ¿qué ocurre al final de la historia? Normalmente el Señor Jesús para el final de la historia deja como el énfasis o como la conclusión, o donde Él da sus comentarios finales también. Hay que prestar atención al final. Cuarto, ¿qué es lo que ocurre, entre comillas, que pronuncian los personajes de la historia? Cuando los personajes de la historia hablan, ¿qué es lo que están diciendo? O sea, ¿qué palabras son las que el Señor Jesús pone en boca de ellos? Y eso también es importante para ver. Cuarta cosa, ¿quién o qué cosa tiene el mayor espacio en la narración? O sea, ¿cuántos versículos utiliza determinada personaje o determinada parte de la historia? El que más versículos dedica probablemente es porque ahí también hay un énfasis. Sexto, también hay que considerar que hay ciertas imágenes o símbolos de archivo, es decir, que están dentro de la tradición judía y del Antiguo Testamento, que el Señor utiliza también o trae o revive dentro de las parábolas. Entonces también hay que pensar en esto, en esos símbolos y comparaciones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y finalmente, por donde empecé, no pretendamos encontrar un significado a cada detalle que aparece. No todo tiene un significado. Más bien puede ser que muchos detalles, así como es una historia, un cuento, una narración, una forma de literatura o de habla, uno le mete ciertos detalles para hacerla memorable, para que uno la recuerde o para que la haga fiel a la realidad de los oyentes o la haga simplemente interesante. Entonces, con esto en mente, vamos a leer Lucas capítulo 20, versículo 9 en adelante. Y antes de leer, quisiera que pensáramos un poco en el contexto de este pasaje. El pastor la semana pasada predicó sobre la autoridad de Cristo, que estaba siendo cuestionada por los líderes, por los sacerdotes principales. Y Jesús ha terminado un largo viaje hasta Jerusalén. En ese viaje nos hemos demorado quizás nosotros 1 año o más predicando aquí de Lucas, pero ya Jesús está en Jerusalén, acaba de entrar a Jerusalén. Llegó al templo, cuando Olguita nos habló, él llegó al templo y tiró los cambistas y purificó el templo, y eso de hecho fue parte de lo que incitó a los líderes a decirle: ¿usted con qué autoridad se atreve a hacer esto? Cuestionando su autoridad. Y Jesús estaba enseñando diariamente en el templo y había oposición de esos sacerdotes escribas. Y querían matar a Jesús, a ellos lo había dicho en Lucas 19, 47 al 48. Ya ellos tenían la idea de matar a Jesús. Y cuando Jesús los cuestiona respecto de si Juan venía del cielo o de los hombres, ellos responden que no saben. Y ahí es donde quedamos en esta historia, ¿se acuerdan? Entonces, el Señor Jesús
le dice a los fariseos, a los escribas y a los líderes sacerdotes de ese momento, le dice versículo 8, Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Y antes de empezar a leerla, niños, por favor, si van a poner atención en una parte de la historia, es en esta, porque es la historia que ustedes pueden retratar. Y quiero que piensen en las cosas que hablamos, intenten encontrar los personajes, intenten ver a qué se dedica más espacio, intenten ver cuáles son las dinámicas que hay en la historia y qué comentarios hace el Señor Jesús al final de esta historia, porque vamos a hacer preguntas al final. Entonces estén preparados, ¿listo? Entonces esta parábola dice así: un hombre plantó una viña. Una viña es un lugar donde se siembran uvas, como el sembrado de la uva. Y la arrendó a labradores, la dio en arriendo. Espero que los niños entiendan qué significa arriendo. Cuando una persona da algo que le pertenece, se la da a otra persona por un precio para que la utilice o la trabaje, pero tiene un dueño que es diferente al arrendatario. Entonces hay un hombre que planta una viña y la arrienda a unos labradores, y ese hombre se va de viaje por mucho tiempo. Entonces, al tiempo de la cosecha, cuando ya era hora de recoger las uvas, envió a un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero. Vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, el Señor Jesús interviene en la historia, la corta de repente. ¿Qué les hará el dueño de la viña? El mismo Señor responde: vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca sea tal cosa. Válgame Dios. Ave María Purísima, que eso no suceda nunca. Pero él, Jesús, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Hay otra pregunta del Señor acá. Y también Él la responde: todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Aquí vienen las preguntas. Ustedes me van a ayudar. ¿A quién le cuenta Jesús esta parábola? Ayúdenme. Versículo 9. Al pueblo. Quizás uno diría, esta parábola es para los labradores malvados, o sea, para los líderes religiosos, pero el hecho de que Lucas incluya este detalle, que él está contando esta historia al pueblo, dirigido a todo el pueblo, quiere decir que no solamente tenía que ver con los líderes judíos, sino que también tendría que ver con el pueblo. Tiene un significado aplicable, de hecho, para nosotros hoy en día. Eso está bien. Ahora recordemos algunos de los personajes de la historia. Y recordémoslos en el orden en que aparecen en la historia. Ayúdenme a recordarlos. ¿Cuál es el primer personaje que aparece en esta historia? Un hombre que es dueño de una viña.
La viña, yo sugiero que la viña también es parte de lo que el Señor quiere significar o representar de alguna forma. Tiene como una referencia cruzada con algo. ¿Quién más aparece después en la historia? Unos labradores a quienes les es arrendada la viña, ¿cierto? ¿Y quién más aparece después en la historia? Unos siervos. ¿Recuerdan cuántos eran? 3, ¿cierto? Y al final de la historia, cuando la viña le es quitada a esos labradores, el Señor habla de otros. ¿Sí notaron eso? Ahí no dice labradores, pero se entiende que hay otras personas a los que va a ser dada la viña cuando les es quitada a ellos. También tengamos en cuenta a esos personajes no dichos en esta historia. Y ahora vamos a empezar a mirar algo. Ustedes, si pudiéramos ver, o digamos que encontrar 2 cosas a las que el Señor le dedica más tiempo en esta historia, ¿ustedes cuáles dirían que son? Ayúdenme con alguna idea. Sí, ¿quién dijo eso? Adolfo lo dijo para los que están en línea. Sí, definitivamente la historia casi que toma todo su tiempo intentando mostrar la maldad de esos labradores. Y lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos es a detallar eso que el Señor quiere decir. Entonces, un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Esta viña, quisiera que pudiéramos entender que Jesús está tomando una imagen del Antiguo Testamento y utilizándola en esta parábola. En el Antiguo Testamento claramente se alude a la viña siendo el pueblo de Israel o el pueblo de Dios en un sentido más amplio, si queremos verlo así. De hecho, hay una profecía en Isaías capítulo 5, voy a leerles una porción, en donde el Señor se presenta como aquel que plantó una viña en una colina fértil, que la cavó por todas partes, que le quitó las piedras, que le plantó vides escogidas, que le edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, o sea, un lugar donde se extrae el jugo de la uva cuando ya se quiere tomar el fruto. Entonces, claramente el Señor está hablando de que la viña es el pueblo de Israel, o en un sentido más amplio, el pueblo de Dios. En Isaías el juicio, o más bien la historia, está condenando a la viña por no dar fruto. Pero en esta historia realmente la viña, si ustedes notan, no tiene la culpa de nada. La viña no es condenada, los que son condenados son los labradores. Entonces dejemos por el momento la viña ahí quieta. El hombre, yo creo que ustedes de pronto pueden identificar a quién representa ese hombre que plantó la viña y que envió a un hijo amado. Es Dios, ¿cierto? Y la arrendó a labradores. Es importante entender que estos labradores no son los dueños de esa viña. Ellos son solamente arrendatarios que quedaron a cargo de la misma. Versículo 10. Al tiempo de la cosecha envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Y después envió un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera. Y quisiera que notáramos cómo intencionalmente el Señor en esta progresión de enviar un siervo, enviar el segundo y enviar el tercero, es como que está aumentando el clímax de la maldad de estos labradores. Y noten, no sé ustedes qué versión estén leyendo, yo utilizo la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente o también la Biblia de las Américas. Pero quiero que noten cómo él va describiendo cada vez cosas más graves que le hacen a los labradores. Al primero, en mi versión dice que lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. La nueva traducción viviente dice que lo atacaron y le dieron una paliza. Y me pregunto yo, ¿no podría ser que estos labradores le dijeran simplemente no nos da la gana de enviarle la porción del fruto y lo manden con las manos vacías? Pero fíjense que no hicieron eso, tenían que darle una paliza y mandarlo con las manos vacías. Pero el segundo, no solamente le dan una paliza, dice mi versión que además de eso lo ultrajan.
y lo envían con las manos vacías. En la Nueva Traducción Viviente dice, también lo insultaron y le dieron una paliza, o sea, le dieron algo más, además de apaleado, insultado y con las manos vacías. Y el tercer siervo es interesante ver lo que dice acá, que dice que lo hirieron y lo echaron fuera. Esa palabra hirieron es diferente a la que sucedió con los anteriores. A los anteriores los golpearon, los ultrajaron, pero a este lo hirieron y lo echaron fuera. Ni siquiera dice que lo mandaron con las manos vacías. ¿Ustedes creen que pasó con ese tercer siervo? Es probable que lo hayan matado, ¿saben? Y cuando uno lee el relato de Mateo y de Marcos respecto de este relato, esta parábola, ellos mencionan explícitamente de que hubo uno de los siervos o algunos de los siervos que fueron matados. ¿A quién ustedes creen que representan estos siervos dentro de esta historia? Los profetas. Eso lo dijo Raúl, para los que están allá del otro lado. Muy bien, pues Jesús de hecho en Lucas ya había hecho una mención a cómo este pueblo y cómo estos líderes en Jerusalén prácticamente tenían unos monumentos a los profetas, las tumbas de los profetas. Yo me imagino que Jerusalén, como iban tantas personas en tantos momentos del año para celebrar fiestas, era como un negocio en cierto modo. Imagínense cuando uno va, por ejemplo, a visitar ciertos lugares culturales y que uno va y paga para ir a ver la tumba de no sé quién y va y ve la tumba de no sé cuál, le hablan y le cuentan. Este pueblo tenía estos sepulcros de los profetas, pero el Señor los denuncia en Lucas 11:47 y declara un ay sobre ellos. Ay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos mataron a algunos y persiguieron a otros. Esto lo está diciendo el Señor Jesús en Lucas 11. Para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada esta generación. ¿Por qué les será cargada esta generación? ¿Acaso esta generación que iba a ser de diferente? Iba a ser algo todavía mucho más malévolo y malvado, como hicieron los labradores. Quería mencionar la historia o la referencia a Zacarías, ese profeta que el Señor Jesús menciona desde Abel hasta Zacarías. Ese Zacarías era un hijo de un sacerdote y en 2 de Crónicas 24:20 está ese relato en el que él se pone en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dice, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperarán? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Esta parábola no está solamente aludiendo a la culpabilidad de esa generación, sino a las generaciones anteriores, aunque hay una gran diferencia con esa generación. Porque una cosa es golpear, ultrajar o matar a un siervo, o apedrear o matar a un profeta, pero eso no se compara con la cúspide de esta maldad, que es matar al mismo hijo amado. Versículo 13. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Y miren ese detalle, no dice solamente mi hijo, sino mi hijo amado. El Señor está queriendo decir algo ahí. Muy claro, ¿cierto? Quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero. O sea, este es el hijo del dueño, o sea, el dueño legítimo de esta viña. Así que vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándola fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? El dueño envía a su hijo amado y claramente es una referencia a Jesucristo.
Esta parábola está como fácil de interpretar, ¿no? Menos no me tocó predicar esta. Jesús, como es descrito por los evangelistas, cuando el cielo se abre y es bautizado, ¿saben qué es? La voz del cielo, ¿qué es lo que dice? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en la transfiguración, cuando estos discípulos cercanos a Jesús ven que el cielo se abre y la gloria de Dios la ven en el rostro de Cristo, escuchan una voz que dice: este es mi Hijo amado. Ahí le escuchen. Este es el Hijo amado. Él es el dueño legítimo de la viña, Él es el heredero. Y estos labradores, al razonar entre sí para matar al heredero, no son solamente asesinos, sino unos ladrones que quieren robar la heredad, que quieren robar la viña. En ese tiempo, según la ley de la época, si el heredero moría, pues esa propiedad quedaba abandonada y ellos podrían ser los dueños, podrían reclamar el derecho. Y estos líderes están rechazando a Jesús. También ya han rechazado a Juan. ¿Se acuerdan la pregunta de la predicación del domingo pasado? No sabían de Juan, casualmente. Y ahora esperaban quedarse con toda la potestad para hacer lo que se les diera la gana con sus vidas y con el pueblo de Dios. Y quisiera que pensáramos acá solamente una referencia al Antiguo Testamento. ¿En qué otro momento de esa historia de la redención hay un grupo de personas conspirando para matar a un hijo amado? Ayúdenme. Está en Génesis. José. Los hermanos de José están conspirando para matar a ese hijo que el padre ama. Y lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Probablemente eso sea una referencia que el Señor está haciendo al tipo de muerte que él iba a sufrir fuera de Jerusalén. De hecho, en Hebreos, el autor de Hebreos habla de Jesús, que por su sangre santificó al pueblo, padeciendo fuera de la puerta, padeciendo afuera, por así decirlo, de la viña, a manos de los gentiles. Quizás no querían que la viña quedara untada de sangre. Y ahora vamos a el punto culminante de esta parábola, y es las preguntas que el Señor hace. El Señor Jesús hace dos preguntas ahí, ¿sí las recuerdan? Y Él las responde. Menos mal el Señor interpretó la parábola por nosotros. Entonces el Señor dice la pregunta y es: ¿qué les hará el dueño de la viña? Parece ser que la cuestión clave con esta enseñanza y que el Señor nos quiere dejar hoy es que nosotros podamos entender las consecuencias reales y lo grave que implica rechazar al Hijo. En este caso estos lo han matado porque tuvieron la oportunidad en su generación. Y Jesús responde: pues ese hombre que se había ido muy lejos de viaje y que no había regresado, ¿saben qué hace cuando su hijo ha muerto? Regresa. Viene en persona, no manda un ejército, sino él viene en persona. ¿Y qué hace? Destruye a los labradores. En la Nueva Traducción Viviente dice que los mata. Y uno dirá: ¿acaso eso no es demasiado radical? ¿No es demasiado extremo? Pues de hecho es demasiado justo, porque han matado al Hijo. Merecen morir. Merecen toda la ira descargada de ese dueño, de ese padre, contra esa malignidad de esos labradores. Y además, ¿saben qué hará? Dará la viña a otros. Y al dar la viña a otros también, el Señor probablemente está indicando de que ese reino de Dios, esas bendiciones espirituales que estaban en Israel, ahora serían otorgadas a otros mucho más allá de solamente el pueblo de Israel. Por eso le decía, esa viña no es solamente el pueblo judío, los hebreos, sino que está simbolizando al pueblo de Dios, está simbolizando a la iglesia, que de hecho está formada principalmente por gentiles. Cuando este juicio se emite por parte de Jesús, ellos saben que está hablando de ellos. El pueblo quizás estaba confundido si estaba hablando de los sacerdotes y principales, está hablando de nosotros,
¿Será que algo tiene que ver con nosotros como pueblo? Y la respuesta que dicen es: nunca suceda tal cosa. En la Reina Valera dice: Dios nos libre, Dios me ampare y me favorezca. Yo creo que dijeron algo así, se echaron la bendición. Esa respuesta indica que ellos entendieron el significado de esta parábola, que era la realidad del juicio de Dios sobre aquellos que rechazaran y mataran al Hijo de Dios. Estos escribas entendieron que se trataba de ellos, y esto nos ayuda a ver y a concluir que ellos eran los labradores malvados, ¿cierto? Y que Jesús es el Hijo amado, que el dueño es Dios Padre, que los siervos fueron los profetas rechazados y matados por los líderes sacerdotes y escribas, y que esa viña, sí, es el pueblo de Dios en un sentido más amplio. Segunda pregunta de Jesús, y es: ¿qué quiere decir esto que está escrito? Y quiero que noten algo que Lucas pone ahí, y es que Jesús, antes de hacer esta pregunta, los mira fijamente. Yo no sé cómo digan en sus versiones de la Biblia. ¿Alguien me ayuda quizás así? ¿Cómo lo dice? ¿Mirándolos? Es interesante porque imagínense uno escuchando a Jesús enseñar y que haga unas paradas con esas preguntas, y no solamente pregunte, sino te mire fijamente. Y el Señor menciona un versículo que está en el Salmo 118, 22, y cita este pasaje que dice: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto de la piedra angular a mí la verdad me mata un poco la cabeza. La piedra que ha venido a ser como la piedra principal, la cabeza del ángulo. En algunas versiones lo dice en esas palabras diferentes. ¿Qué es la piedra angular? Pues yo estuve buscando algunas definiciones en internet, y también hasta llamé a mi hermano, que es ingeniero civil, a ver si de pronto él, con sus estudios, podía ayudarme a saber qué era la piedra angular en la historia de la construcción. Y realmente hay varias posibilidades de qué puede ser la piedra angular, o a qué alude esa piedra que es principal en una construcción. Ciertamente es una figura que tiene que ver con construcción, o sea, con edificar un edificio o una construcción. Por ejemplo, podía ser la piedra que se coloca en las puertas, en el dintel, es decir, la piedra que va encima de la puerta. Si ustedes han visto cuando están haciendo las puertas, los maestros siempre ponen unas vigas metálicas y ponen cemento, porque esa parte es importante. Si no aguanta esa, pues entonces se caería, la puerta no soportaría, se derrumbaría, ¿cierto? Esa puede ser una alusión a la piedra angular, o a la piedra que es cabeza del ángulo. O también puede ser una piedra que se utilizaba para anclar dos grandes partes de una estructura, como en una esquina, dos paredes muy grandes, y esa piedra que unía las dos paredes. Hoy en día usamos cemento, entonces nos parece como que eso no es necesario, pero antiguamente se necesitaban esas piedras para poder unir las paredes, si no pues la casa se iba, o la edificación se iba simplemente a caer. O también los romanos utilizaban muchos arcos. Los acueductos, por ejemplo, en Europa, Cristian, que mi hermano me estaba contando que cuando fue a Europa él veía acueductos de la época de Roma hechos con arcos, y los arcos tienen una particularidad, y es que hay una piedra que es la que va en el centro del arco, que es una piedra que tiene un ángulo, y esa piedra es la que sostiene a todo el arco. Si se llega a remover, se derrumba el arco. Lo cierto es que no sé cuál de todas estas se refiere exactamente el texto de los Salmos o Jesús, pero lo cierto es que eso es una piedra que se usa para la construcción, y además que es la piedra más importante de la construcción. La piedra angular, o la piedra principal, como dice Nueva Traducción Viviente. Y aquí vemos algo, y es que aunque Cristo fue rechazado por Israel, fue reconocido como la piedra angular de la iglesia. Es decir, aquí vemos un sentido de este pasaje, de que el Cristo, ese Hijo, aquellos que le recibieron, aquellos que son su pueblo, estos están edificados sobre él. Y de hecho en Efesios, cuando se habla Pablo está hablando de cómo Dios reconcilia a todos en un solo pueblo, él utiliza esta imagen de la piedra angular. Él dice que según la carne estaban en enemistad,
Y lo que dice es que por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y así pues ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 20. En quien todo el edificio, imagínense la iglesia en esta figura como un edificio de piedras vivas, tiene una piedra que es la más importante, la piedra angular. Bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que esa es una primera implicación de esta piedra angular. Pero la explicación que el Señor Jesús da de este pasaje del Salmo 118 es una explicación de que esa piedra es una piedra para destrucción. Miren lo que el Señor dice, Él pregunta, ¿qué significa esto? Y les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular. Y el Señor mismo responde, pues significa esto, para ustedes que han rechazado al Hijo, significa que todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Aquí hay una implicación de juicio y destrucción de esa misma piedra. Todo aquel que caiga sobre ella, no hay exclusiones, por eso es que incluye al pueblo. Si este pueblo se rebela y rechaza al Hijo, va a sufrir las mismas consecuencias que estos labradores. Por eso es que eso también nos aplica a nosotros y aplica a cada ser humano. Jesús parece que está aludiendo a Daniel, libro de Daniel, capítulo 2, una historia muy famosa de cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una estatua que tiene unos pies de bronce, bueno, una serie de partes de diferentes materiales, pero esa visión de Daniel concluye con algo, y es que en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Mire lo que dice, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio una piedra que fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Parece que Jesús está aludiendo a un significado de juicio de esa piedra angular. Y por supuesto sabemos quién es la piedra angular. Ese Mesías, ese Cristo, ¿saben qué? Él puede ser aquel que va a juzgar a todos aquellos que le rechazan, o puede ser la piedra angular para edificar tu vida, o la piedra de tropiezo para destruirte completamente. Y no podemos pensar que desechar a Jesús o rechazarlo no va a pasar nada, que simplemente es como que no creer y ya. Todo el que deseche a Jesús será juzgado. Y me gusta cómo dice un comentarista bíblico respecto de esa idea del que cae sobre esa piedra se va a despedazar, o si el que sobre esa piedra cae, sobre que la piedra cae sobre él, también va a quedar desmenuzado. Y miren, me ayuda mucho a entender esto. Imagínense un vaso de porcelana, ¿cierto? Que se deja caer sobre una piedra. Si el vaso cae sobre la piedra, hasta ahí llegó, ¿cierto? Pero lo contrario, si le dejamos caer la piedra encima, también, ¿cierto? Y aquí hay dos implicaciones de el juicio que puede llegar a causa de rechazar a Jesús. Unos que activamente caen sobre aquella piedra. A mí me viene a la mente esta idea de dar puños contra el aguijón, no dar puños contra esa puntilla en una pared. Aquellos que no creen en Cristo, sino que odian a Dios, odian a Cristo, no les interesa nada de Dios. Si pudieran, volverían a matar a Jesús. Si pueden, convencen a otros de que no crean, quieren hacer escépticos a otros. Esas personas todavía existen en el mundo de hoy, no solamente en esa época de los labradores malvados. Había un niño en el colegio de mis suegros, un colegio cristiano, y era impresionante porque este niño, muy pequeño, como de 6 o 7 años,
empezaba a decir cosas demasiado fuertes, demasiado escépticas, demasiado que se notaba que las había escuchado de alguien, de su papá quizás, o de su abuelo, o de su abuela, o de su tío. Cuando una persona toma esa posición de odiar a Dios y además querer que otros lo odien, desviar a otros, no sabe a qué juicio se está teniendo. Esto no es un juego. Se aman tanto a sí mismos. Nosotros sin Cristo nos amamos tanto a nosotros mismos, nuestra propia manera de ser en nuestro pecado, que cualquier cosa que se ponga en nuestro camino, llámese Dios o Cristo, tenemos que sacarlo de paso. Queremos destruirlo, queremos que no exista, queremos suprimirlo, que nadie lo mencione, nos ofende. Tendemos a rechazar y quitar, eliminar todo lo que exponga nuestro pecado. Y la conclusión ante estas personas que tienen una actitud activa de rechazo hacia Dios es que no pueden ganar, simplemente van a ser destruidos. Van a perder su pelea contra Dios porque no van a poder destruirlo. No pueden desecharlo realmente. Pero también están aquellos que pasivamente no hacen nada respecto de Cristo. Son aquellos sobre los que la piedra cae. No pueden ser neutrales aunque quisieran serlo, quisieran hacerse creer que sí lo son. Quisieran no decir nada o decir que no saben, como hicieron los líderes en la predicación anterior. Me impresiona mucho esa respuesta, porque ellos sí sabían, porque razonaron entre ellos mismos y sabían que estaban en encrucijada. Pero cuando una persona dice no sé, respecto de Cristo, no es inocente. Les cuento que yo también en algún momento, cuando estaba mi escepticismo, decía no sé. Yo sé que hay creador, pero ¿cómo puedo saber que es Jesús, que es la Biblia? La palabra de Dios. No sé, y ni siquiera hacía nada para intentar encontrar respuestas. Simplemente una actitud pasiva, pero realmente activa. No hay neutralidad, no hay puntos intermedios. El Señor lo dijo: el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, simplemente desparrama. El que no va por el camino angosto, solamente hay otro camino. El que no entra por la puerta estrecha, va por la otra. Y Pablo nos deja ver en Romanos 1 que los seres humanos, en cualquiera que sea nuestra situación, bien sea activamente contra Dios o pasivamente, entre comillas, contra Dios, no somos pasivos y no tenemos excusa. Dice que la ira de Dios, esta misma ira que el Padre reveló contra estos labradores malvados que vino y los destruyó con toda justicia, es la ira que se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de todos los hombres que a través de su injusticia o con su injusticia detienen la verdad. Somos activos respecto a la verdad, no es que somos neutrales, sino que suprimimos la verdad con nuestra injusticia. Dice ahí Pablo también que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios como ese tío, ese abuelito, esa mamá, ese papá o ese joven, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas y a la creación antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ante todo esto, los escribas y los principales sacerdotes, en Lucas 20:19 va terminando esta historia, procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Miren lo que al final del versículo 19, dice que temieron al pueblo. Aquí el pueblo todavía sigue siendo parte de la historia y es interesante ver cómo Lucas, en versículos anteriores, contrasta la actitud de los líderes en oposición a Jesús y el pueblo, más bien una actitud de escucharlo. Miren lo que dice Lucas 19:48, que fue cuando después de que Jesús limpió el templo y estaba enseñando allá todos los días. Lucas 19:48 dice que ellos querían matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. ¿Notan el contraste? El pueblo sí escucha a Jesús. Su pueblo sí escucha a Jesús. Lucas 26. Después de que es cuestionada su autoridad, lo que nos predicó el pastor Alberto, ellos dijeron: si decimos de los hombres,
pues todo el pueblo nos matará a pedradas. O sea, el pueblo en cierto modo tenía una percepción de que Juan sí venía de Dios. Están convencidos de que Juan era un profeta. Así que tengamos esto en claro. Esta señal de juicio de esta piedra angular que desmenuza, que destroza, que cae, no es para el pueblo de Dios. Este hombre no vino a destruir su viña. No hizo eso. Y aquí la pregunta, y esa es una pregunta mía para terminar, después de las dos preguntas del Señor Jesús, es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Ese hijo amado? ¿Ese Mesías? ¿Esa piedra angular? Y definitivamente Jesús no puede ser o la cosa más preciosa que puede existir en tu vida, tu precioso Salvador y el centro de todo lo que eres, o aquel que te va a juzgar y va a ser esa piedra que te va a aplastar. No podemos ser neutrales diciendo que no sabemos. Quizás puede ser que algunos de nosotros, algunos de los que están el otro lado de la pantalla, están en esa posición donde realmente quieren sacar a Jesús de su camino. O quizás muchos de nosotros, como ese pueblo que quiere escucharle, que quiere edificar su vida sobre él. Y quisiera notar cómo el mismo Señor Jesús en Juan 3:16, un versículo más famoso yo creo que de estos últimos siglos, o este siglo, habla de la implicación que tiene el amor tan grande de Dios para enviarle, pero también las consecuencias tan grandes de rechazarle. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, o dice otra versión, y esta es la condenación: que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Este mismo Jesús nos está llamando al arrepentimiento y a la fe en Él. A edificar toda nuestra vida sobre Él. El camino, la verdad y la vida. Y esto, claro que sí, significará morir a nosotros mismos, hacer desechos en todo caso para hacer hechos nuevos, edificados sobre un fundamento que no somos nosotros mismos, sino que es Él. Pero esta es la única opción que tenemos. Y mientras haya vida y esperanza. Y si alguno de ustedes sabe dentro de su corazón que su actitud está todavía lejos de Cristo, hoy hay esperanza de salvación para sus vidas. Hoy el Señor les está llamando al arrepentimiento. Hoy el Señor les está mostrando su amor infinito para perdonar su maldad a través de lo que hizo el Hijo amado. Y Jesús está pidiendo, claro que sí, que le sigas. Y no lo hace porque es un intransigente y quiere dominarlo todo y quiere que tu vida gire en torno a Él. Lo hace porque nos ama y porque esa es la mejor opción que pudiéramos pensar en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. Y así nos muestra un amor que es sin imaginar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Piedra de tropiezo? ¿O piedra sobre la que edificas tu vida? Oremos. Señor Jesús, gracias porque
Sabemos que es tu palabra que hace tantos años fue dicha, pero que sigue estando viva, que es eficaz, que es cortante, que penetra nuestro corazón, penetra nuestra mente. El saber que tú eres bueno y más bien nosotros en nuestra rebelión, en nuestros pecados nos hemos alejado y nos hemos apartado. Que si hiciera justicia a nuestra vida, terminaríamos aplastados y destruidos, porque nosotros mismos hemos negado a lo justo y hemos rechazado la luz, porque amábamos más las tinieblas. O amábamos más las tinieblas, puede ser que todavía hay algunos que estén muertos en sus delitos y pecados, pero sabemos que tú nos estás llamando a esperanza y a reconciliación. Sabemos que tú nos has mostrado un amor tan grande que podemos ser perdonados y reconciliados, ser hechos parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo que es edificado por ti, de ese pueblo que te escucha y aprende de ti, de ese pueblo que se deleita en ti, que se goza y que ha encontrado la vida. Y yo oro para que puedas tú traer convicción de pecado, puedas traer quebrantamiento a las personas que están en esa rebeldía, con ese corazón duro, que puedas tú quebrantar y caer fuerte sobre ellos, para que se rindan a ti. En ningún otro hay salvación. Esta misma pregunta hicieron a Juan y a Pedro en el templo después de haber sanado el cojo. ¿Con qué autoridad hacen ustedes esto? Y la respuesta fue la misma: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso quiere decir que no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos: Jesucristo. Y por eso toda nuestra vida se debe a ti, Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y ayúdanos a mantenernos aferrados a ti, agarrados a ti, edificados sobre ese fundamento de los profetas, de los apóstoles y la piedra angular que eres tú, Jesús, nuestro precioso Salvador. Te entregamos todo lo que somos y queremos ser edificados por ti. Oramos en tu nombre, nuestro buen Dios y Salvador. Amén y amén. Amén.